masacre brutal cometida por los terroristas al disparar un misil que tiene sustancias químicas contra Han al-Assad, situado en el campo de Alepo. Bienvenidos a nuestro boletín informativo desde... Terroristas dispararon esta mañana un misil cargado con sustancias químicas contra la zona de Han al-Assad en la campiña de Alepo. El ataque ha causado la muerte de 26 personas, en su mayoría civiles, y la herida de otras 130. Es de señalar que algunos terroristas llevaron a cabo un experimento grabado utilizando gases tóxicos y sustancias químicas contra conejos y amenazando de desatar ataques químicos. Cabe destacar que nuestras Fuerzas Armadas instauraron la seguridad y la estabilidad en parte del área de Han al-Assad a principios del pasado mes de noviembre. El ministro de Información, Omran El-Zohbi, afirmó que los gobiernos de Erdogan y Qatar asumen la responsabilidad legal, moral y humana por este crimen cometido por los terroristas en Han al-Assad, y el cual provocó la muerte y herida de 86 civiles y militares, la mayoría de ellos en estado grave. De igual manera responsabilizó a los países que suministran armas a la oposición en este crimen y dijo que el uso de armas prohibidas internacionalmente representa un cambio peligroso en el curso de los acontecimientos en Siria, tanto a nivel de seguridad como militar. El titular de Información dijo que en el crimen acaecido este martes, los terroristas usaron armas prohibidas por la ley internacional, aseverando que la comunidad internacional debe actuar y asumir su responsabilidad, al igual que los países que financian, arman y acogen a los terroristas. El ministro sirio observó que ante semejante crimen el gobierno sirio tiene el derecho de actuar conforme a las normas de la ley internacional y dirigirse a los organismos internacionales y regionales para presentar quejas y denuncias contra los estados que han aprovisionado armas prohibidas internacionalmente a la oposición. Asimismo, para hacer frente a los peligros de suministrar el denominado Frente al-Nusra con tales armas cuya utilización ha sido acompañado por mentiras y presión mediática a través de las pantallas de la televisión. El doctor Faisal Al-Mekdad, viceministro de Relaciones Exteriores, se reunió con los embajadores acreditados y los organismos internacionales que obran en Damasco y les informó sobre el atroz crimen de disparar un misil que contiene sustancias químicas contra Han al-Assad en Alepo. Al-Mekdad afirmó durante una rueda de prensa que algunos estados del Golfo y Turquía asumen la responsabilidad de la destrucción y el crimen que está ocurriendo en nuestro país. En respuesta a las preguntas de los periodistas, Al-Mekdad destacó que algunos países de la Unión Europea, sobre todo Francia y Gran Bretaña, que desde el primer día de los acontecimientos en Siria empezaron a armar a los grupos terroristas armados e incluso respaldándolos en la ejecución de sus operaciones de asesinar a los inocentes sirios. Cancillería rusa afirmó que el uso de las armas químicas por parte de la oposición siria es un antecedente muy peligroso. En un comunicado publicado en su sitio web, la Cancillería rusa señaló que este incidente representa un acontecimiento muy preocupante y peligroso en cuanto a la crisis en Siria, expresando la profunda preocupación de Moscú por la caída de armas de destrucción masiva en manos de los armados en Siria, lo cual recrudecerá más la situación y lleva el conflicto en este país a un nivel nuevo. Asimismo, la Cancillería rusa exigió a todos los bandos en Siria a abandonar la violencia y a realizar la solución política mediante las negociaciones conforme al acuerdo de Ginebra adoptado por el Grupo de Acción sobre Siria el 30 del pasado mes de junio. China llamó este martes a iniciar un diálogo lo antes posible en Siria con el propósito de alcanzar una solución consensuada por todos los bandos. El portavoz de la Cancillería china manifestó que China ha apoyado siempre la solución política, considerándola la única salida a la crisis en Siria. Una fuente responsable en el Ministerio de Exterior y Emigrados ha desmentido rotundamente las noticias que difunden algunos medios de comunicación libaneses, árabes y extranjeros sobre el lanzamiento de bombas dentro del territorio libanés por los aviones de combate sirios y asegura que semejante información es totalmente falsa. La fuente agregó que algunos países que han adoptado políticas de hostilidad hacia Siria mediante el suministro de armas y financiamiento a los grupos terroristas armados son los que promueven estas falsas noticias. La fuente dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrados afirma el respeto de Siria a la soberanía libanesa y su compromiso con la seguridad y la estabilidad del Estado hermano del Líbano.
Según una fuente militar, unidades de nuestras Fuerzas Armadas dejaron al menos 30 terroristas entre muertos y heridos en 2 operaciones llevadas a cabo contra los escondites de los terroristas en la localidad de Ziabadía y Heyeira. La fuente agregó que un destacamento del ejército eliminó a un número de terroristas en la localidad de Al-Bahdelía, así como destruyó un vehículo artillado y las armas y las municiones que cargaban. Y en Daraa, una unidad de nuestro ejército hizo frente a una banda terrorista que trataba de atacar un punto del ejército en la zona de Ain Afa, en la campiña norteña de Daraa, dejando muertos y heridos a un gran número de sus integrantes. En otro contexto, una fuente militar informó que los zapadores desactivaron 2 artefactos explosivos colocados por los terroristas en la carretera general de la referida zona. Por último, tenemos que bajo el auspicio del Ministerio de Cultura se procedió a homenajear a las madres de los mártires que regaron la tierra de Siria con sus sangres. Bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, el grupo de las Damas de Siria organizó una ceremonia de homenaje en honor a las madres de los mártires, con el fin de conmemorar sus sacrificios y expresar la solidaridad con las madres, quienes pasarán esta ocasión sin contar con la presencia de sus hijos. El acto fue inaugurado con el himno árabe sirio y un minuto de silencio por las almas de los mártires. Luego, la señora Hasna Muhammad pronunció el discurso de las Damas de Siria, expresando su fe en que Siria contará con un próspero futuro, siempre y cuando haya madres e hijas leales que defiendan a la patria. La madre del mártir Anzor Abaza, señora Jansi Khazan, pronunció el discurso de las madres de los mártires, confirmando que las almas de los mártires siempre nos acompañarán y nunca morirán. Durante el acto se proyectó una película documental sobre los héroes mártires de Siria. La ceremonia concluyó en homenajear a las madres de los mártires. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles titulares. Nueva masacre brutal cometida por los terroristas al disparar un misil que tiene sustancias químicas contra Han al-Assal situado en el campo de Alepo. Siria ve en el crimen de los terroristas un cambio serio en la marcha de la crisis a nivel de seguridad y militar, y Rusia califica el acto como un precedente peligroso que impulsa la confrontación a un nuevo nivel. Amables televidentes, gracias por habernos acompañado.